Breve historia del conocimiento. La gestión del conocimiento involucra al activo más importante en las organizaciones, las personas, y ellas a su vez acumulan el bien más valioso que puedan poseer, el conocimiento. Por esta razón, haremos un breve recorrido por la historia de la humanidad para identificar algunos elementos significativos asociados a este concepto. ¿Qué es el conocimiento? Resulta difícil definir el término conocimiento. Para tal fin, debemos siempre ubicarnos desde una teoría o escuela determinada. En este video, revisaremos las propuestas más significativas del tema para que al final tú, en tu condición de estudiante, estés en capacidad de generar tu propio concepto. Desde los griegos, el conocimiento ha estado marcado por diferentes escuelas. La primera escuela que abordó el tema del conocimiento fue la escuela idealista. Su principal exponente fue Platón, discípulo de Sócrates. El conocimiento se puede alcanzar, es lo que es en verdad real, el punto más alto del saber, porque concierne a la razón y no a la experiencia. Casi medio siglo después, Aristóteles, filósofo empirista, se opone a las ideas de Platón y afirma que el conocimiento se deriva de la experiencia, comienza con los sentidos y sus captaciones son las imágenes. Existen tres tipos de conocimiento: la experiencia, la ciencia y la inteligencia. La experiencia corresponde al conocimiento de las cosas concretas, el color, la forma y los materiales. La ciencia se refiere al conocimiento que adquirimos cuando al observar las cosas nos hacemos preguntas como ¿quién las hizo? ¿Cómo están hechas? ¿Para qué están hechas? ¿Cómo se hacen? Es decir, captamos la esencia del ser de las cosas. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento de los primeros principios, es la sabiduría que nos llega a través de la intuición. Siglos más adelante, en la Edad Media, los doctores de la Iglesia lideran las corrientes filosóficas incorporando al pensamiento occidental el idealismo y el empirismo. San Agustín fue un doctor de la Iglesia quien hace suyas las ideas de Platón y considera como único conocimiento verdadero el de las formas universales, manteniendo en contra de los escépticos la posibilidad de conocer la verdad. El único conocimiento verdadero es el de las formas universales, para lo cual se deben usar las verdades matemáticas. Avanzando en el tiempo, surge la obra de Santo Tomás de Aquino, principal exponente de la escolástica, sistema de ideas y creencias influenciado por el pensamiento de Aristóteles. Creo que la percepción es un punto de partida y la lógica el procedimiento intelectual para llegar al conocimiento fiable de la naturaleza. Tras los oscuros años de la Edad Media, llega el siglo XV. Se da el descubrimiento de América. Surgen diferentes corrientes filosóficas como el Renacimiento, racionalismo y empirismo. Durante este periodo histórico, tienen lugar cambios muy importantes que afectan a todas las ciencias. Se produce un salto desde la concepción medieval teocéntrica, es decir, una mirada centrada en Dios, hasta una visión del mundo antropocéntrica en la que el hombre es el autor de su propio destino por medio de su trabajo. En la filosofía, la escolástica es incapaz de responder de un modo satisfactorio a hechos fundamentales de la naturaleza, de la vida social y espiritual del hombre. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico fue ante todo el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo. La sistematización de la física generó un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Copérnico elaboró un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. La observación de la admirable sincronía entre los cuerpos celestes me ha permitido llegar a la teoría heliocéntrica. El empirismo es una doctrina filosófica que se desarrolló en los siglos XVI y XVII contraponiéndose al racionalismo, con el fin de concretar el origen del conocimiento, realizando descripciones fenomenológicas del mismo para encontrar los elementos que la constituyen. En el siglo XV aparece Sir Francis Bacon, de la escuela empirista, quienes suponen una pérdida de confianza en la razón, reduciendo la misma a la percepción sensorial y tratando de demostrar que el conocimiento sensible
es el único conocimiento válido. Bacon rechazó el método escolástico, que se guiaba solamente por la razón, y propuso la experiencia metódica. Considero que el conocimiento es poder, no mero argumento u ornamento. Siguiendo la línea empirista, Hobbes elaboró un amplio sistema de metafísica materialista que aportó una solución al dualismo del problema mente-cuerpo, al reducir la mente a los movimientos interiores del cuerpo. El origen de todos los pensamientos está en los sentidos, lo que vemos, olfateamos, tocamos, escuchamos o probamos. Otra mirada de la escuela empirista es la de John Locke, quien desarrolla una crítica del conocimiento. Lo que distingue al hombre y le coloca por encima de cualquier otra realidad es su conocimiento intelectual. El conocer mismo es objeto de conocimiento. Los argumentos de George Berkeley pueden considerarse tanto empiristas como idealistas. Es el autor de la frase esse es percipi, ser es ser percibido. Los objetos de nuestro conocimiento son las ideas, y éstas se reducen a sensaciones. El naturalismo empírico de David Hume señala los límites del conocimiento y se percata de la imposibilidad de una fundamentación última del conocimiento humano. Sostengo que la razón no es ni debe ser otra cosa que la esclava de las pasiones, y no debe aspirar a otra misión que a la de servirlas y obedecerlas. En este contexto histórico surge Immanuel Kant, quien desarrolla la crítica de la razón pura. Kant afirma que es tan necesario hacer sensibles los conceptos como hacer inteligibles sus visiones. Ambas capacidades no pueden intercambiar sus funciones. Solo cuando una y otra se unen puede surgir el conocimiento. Creo que las ideas sin contenido resultan vacías, mientras que las visiones sin conceptos resultan ciegas. La corriente opuesta al empirismo se denomina racionalismo, cuyo mayor exponente es René Descartes, considerado el padre del racionalismo. Enuncio que cogito ergo sum, pienso, luego existo. Spinoza continúa con el paralelismo físico-matemático. La obra de Spinoza, La Ética, es el punto culminante del racionalismo deductivo basado en el sistema geométrico de los elementos de Euclides. Su filosofía parte de la identificación de Dios con la naturaleza, Deus sive natura, y representa el mayor exponente moderno del panteísmo. Llevó al extremo los principios del racionalismo. Toda mi filosofía se deduce de la definición de la sustancia como aquello que es en sí mismo y se concibe por sí mismo, por lo que solo podría existir una sustancia, la divina. Leibniz, en sus distintas publicaciones, postula que el conocimiento humano implica el descubrimiento dentro de nuestras propias mentes de todo lo que es una parte de nuestro mundo. Basa toda su teoría en el concepto de mónadas. Algunas mónadas, como nuestros espíritus y Dios, poseen la capacidad aún mayor del autoconocimiento. Dentro de la corriente empírica clásica, tenemos las escuelas del positivismo clásico, el neopositivismo y el pragmatismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Sus representantes son Auguste Comte, Ernest Last y Ernest Mach. Todo conocimiento puede reducirse por completo a sensaciones. El propósito fundamental del neopositivismo es reconstruir el sistema de las ciencias con elementos vivenciales, vivencias elementales empíricas o sensibles y sus conexiones lógico-formales. A comienzos del siglo XX aparece la escuela estadounidense denominada el pragmatismo. La actitud del pragmatismo es de desprenderse de las primeras cosas, causas, categorías, principios, sustancias, y fijarse en los frutos, efectos, resultados prácticos de las ideas. Sus fundadores, Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, afirman que, en nuestro saber, el conocimiento es un instrumento de acción y las creencias tienen que ser juzgadas por su utilidad como reglas para predecir las experiencias. En el siglo XIX, surge nuevamente la dialéctica como concepto.
El conocimiento dialéctico es un conocimiento absoluto y no solo porque llega a saber la totalidad de lo real, sino porque además sabe cada realidad particular, en relación al todo y conformando un momento del todo. Así, solo gracias al conocimiento o saber absoluto adquiere validez y sentido cada conocimiento provisional, relativo y parcial. Su precursor, Hegel, muestra el ser en su totalidad. Hegel es considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo filosófico y como un revolucionario de la dialéctica. Se debe reconocer el conocimiento dialéctico como un conocimiento absoluto. Bergson es considerado también idealista, ya que afirma que el mundo es solo un conjunto de imágenes. No tenemos otra certeza inmediata que la idea, ya sea la idea del pensamiento o la idea de las cosas corporales. Dentro de la corriente idealista, se debe destacar a quien desarrolla la teoría del conocimiento siguiendo las ideas del realismo angloamericano, es decir, a Bertrand Russell. En mi definición de la gestión del conocimiento, tengo en cuenta el grado de certeza y el grado de precisión. Desarrollo un análisis conductista en donde las creencias son características del conocimiento humano. Se ha dicho que la ciencia, en su conjunto, sigue un crecimiento exponencial. Los progresos realizados en estos distintos campos desde principios del siglo XX son inmensos y sobrepasan ampliamente en número y en importancia a los de cualquier época anterior de la historia de la humanidad. Dentro de los representantes contemporáneos encontramos a Michael Polanyi. Polanyi es un positivista científico quien afirma que el concepto de conocimiento considera tres tesis. Primero, un descubrimiento auténtico no es explicable por un conjunto de reglas articuladas o de algoritmos. Segundo, el conocimiento es público, pero también en gran medida es personal. Tercero, identifica tres mecanismos sociales tácitos para la transferencia del proceso de conocer: la imitación, la identificación y el aprendizaje por la práctica. Puedo afirmar que sabemos más de lo que somos capaces de expresar. Es importante tener en cuenta los aportes realizados por Karl Popper, quien dedicó una gran parte de su trabajo a establecer la diferencia entre lo que es la ciencia y la no ciencia. Mis argumentos parten de la base que somos infinitamente ignorantes. A comienzos de los años 80, se da el desarrollo de los sistemas de gestión del conocimiento basados en la inteligencia artificial y los sistemas expertos, surgiendo conceptos como el de adquisición de conocimiento, ingeniería del conocimiento y sistemas basados en el conocimiento. La frase gestión del conocimiento se introdujo pronto en el léxico habitual de las empresas para proporcionar una base tecnológica. Los autores japoneses proponen los conceptos de conocimiento tácito y explícito y el proceso de creación del conocimiento a través de un modelo de generación basado en la espiral del conocimiento. Los escritos más conocidos y citados son el artículo de 1991 en la Harvard Business Review titulado The Knowledge Creating Company y su libro How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Nonaka está encausado en demostrar la interacción entre el conocimiento tácito y el explícito. Nonaka, reconocido por The Economist como uno de los gurús de la gestión del conocimiento más influyente, creó el modelo SSI, Ciclos de Gestión del Conocimiento. El conocimiento tácito es un conocimiento subjetivo y basado en la experiencia, mientras que el conocimiento explícito es más analítico. Se necesitan ambos. La clave es convertir el tácito en explícito. Takeuchi es autor de Gestión de Competitividad, un llamado a las empresas japonesas para reconstruir su ambiente de negocios con un enfoque incansable en la globalización. Takeuchi es coautor con Nonaka de lo que llamaron la espiral del conocimiento, donde aseguran que las ideas son compartidas, articuladas, reconfiguradas y comprendidas para finalmente dar lugar a una fuente fiable de nuevo conocimiento para la empresa. El éxito de las empresas japonesas se basa en una gestión efectiva del conocimiento y que estas prácticas son una ventaja competitiva frente a la industria occidental. Varios teóricos de la gestión de empresas han contribuido a la evolución de la gestión del conocimiento. Entre ellos,
Peter Drucker, Paul Strassman y Peter Senge en los Estados Unidos. Drucker es considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Peter Drucker escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referentes a la gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento, área en la cual es reconocido como padre y mentor. El término gestión del conocimiento se aplica a individuos que aportan su propio conocimiento profesional previamente adquirido a su trabajo. Zweig, considerado como el padre de la gestión del conocimiento, propuso la gestión del conocimiento de una manera más práctica que teórica. Zweig impulsó la idea de la gestión del conocimiento en sus escritos del 2004 para innovar en una nueva organización del trabajo basada en nuevas formas organizativas que garantizaran la interacción de los trabajadores del conocimiento en redes de creación de valor cuando las personas activan su conocimiento y por tanto generan valor o no para la organización, además de para sí mismos y para su entorno. El personal clave de las organizaciones de conocimiento es el que posee el conocimiento y por ende tiende a ser muy competente, con mucha formación o experiencia profesional. Senge hizo aportes importantes en la gestión del conocimiento, afirmando que una empresa inteligente es aquella que está organizada de forma consistente con la naturaleza humana. Senge propone 5 disciplinas que han de estar presentes en toda organización: aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales y visión compartida. Las organizaciones en las que los empleados desarrollan su capacidad de crear los resultados que realmente desean y en la que se propician nuevas formas de pensar, entendiendo la empresa como un proyecto común. Son organizaciones en las cuales los empleados están continuamente aprendiendo a aprender. Davenport fue nombrado en 2005 uno de los 3 principales analistas del mundo de los negocios y la tecnología por los lectores de la revista Optimize. Davenport presenta una visión práctica de la gestión del conocimiento y dedica especial atención a la distinción entre datos, información y conocimiento. Las obras de Davenport son lectura obligatoria para quienes tengan interés en cómo impulsar la gestión del conocimiento en las organizaciones. El tránsito de datos a información y de información a conocimiento mediante un mecanismo de adición de valor los hace evolucionar. Precursores del conocimiento. A lo largo del video pudimos observar la evolución del concepto conocimiento, desde la mirada de los griegos, resumida en la afirmación de Platón: lo poco que sé se lo debo a mi ignorancia, hasta filósofos modernos como Michael Polanyi, quien afirma que sabemos más de lo que somos capaces de expresar. Estas 2 miradas, opuestas entre sí, nos dan una idea de cómo ha ido cambiando el concepto y cómo, de acuerdo a la época, han evolucionado de manera diferente. Sin embargo, al revisar las diferencias históricas en torno a este tema, un elemento se mantiene como eje articulador. Es el individuo o la persona quien acumula este conocimiento. Al transferir esta afirmación al tema organizacional, podemos decir que el bien más valioso de una organización son los empleados, quienes acumulan conocimiento, pieza clave en la toma de decisiones organizacionales.